Teresa de Lisieux en el fuego de las gentes, ¿no? Y además esto nos sirve desde el punto de vista del Carmelo para entender otras cosas. En primer lugar, cómo gracias a Teresa y gracias también al padre María Eugenia, que se dedicó a trabajarla, logramos la unidad entre los carmelos, sobre todo en Francia, donde prácticamente había dos carmelos irreconciliables. Y además lo va a hacer Lisieux, y a partir de la hermana de Teresita, la hermana de Inés de Jesús, que es la que va a pedir sencillamente al Papa que dejémonos ya de estas discusiones vanas sobre leyes y constituciones y vayamos al espíritu. Hay que tener en cuenta que los carmelitas no gozaban de muy buena fama en Francia, no por otra cosa, sino por ese único carmelita que sale en las obras de Teresa de Lisieux, que es el padre Jacinto Loascon, ¿no? Entonces, todo eso. Y además, a partir de los acontecimientos que se viven en la década del 1920, los 30 años teresianos, la canonización de Santa Teresita, el doctorado del santo, también la Iglesia y a requerimientos, a la orden y a requerimientos de la Iglesia, va a empezar a reflexionar y a ir descubriendo que tiene un carisma propio, una forma propia de estar y de trabajar en la Iglesia, que se basa en la promoción de la doctrina de los santos, los fundadores, por supuesto, los otros personajes que están en la origen del Carmelo y también, diríamos, los que van surgiendo como Teresa de Lisieux, y la dedicación a lo que nosotros vamos a llamar ya la teología espiritual, algo que comienza ahí, en esa década, y que culminará después ya en la Declaración Constitucional, cuando se define cuál es nuestro carisma peculiar, algo que los 300 años antes de la historia de la Orden no había definido. Bien, podemos decir que Santa Teresa del Niño Jesús muere en un tiempo oportuno, final del siglo XIX, en un lugar, Francia, y con un libro, Historia de un alma, oportunos, un libro, unos apuntes. Vamos a tratar en esta charla de la historia de Teresa del Niño, no de la historia de Teresa del Niño Jesús, sino de lo que sucede entre dos fechas, 30 de septiembre de 1897, cuando muere en el Carmelo de Lisieux, una joven religiosa de 24 años, desconocida, y el 17 de mayo de 1925, cuando es canonizada por Pío XI, siendo en este momento conocida, amada e invocada por todo el mundo. Prueba de ello es la asistencia de unos 80.000 peregrinos de todos los lugares en la celebración romana. El 9 de noviembre de 1906, fecha del fallecimiento de Isabel de la Trinidad, en la Cámara de Diputados, Jean-Raphaël René Viviani, ministro de Trabajo por aquel entonces, futuro presidente del gobierno en Francia al estallar la Guerra Mundial, hacía la apología y el balance de la obra de descristianización llevada a cabo entre los franceses por los gobiernos radicales. Él dice así: hemos arrancado la fe de la conciencia humana. Mientras un miserable oprimido por la fatiga de la jornada doblaba las rodillas y haría genuflexión, nosotros lo hemos levantado. Le hemos dicho que detrás de las nubes había solo quimera. Juntos, en un gran gesto, hemos apagado las luces, que ya nadie volverá a encender. Bien, reconoce Paul Claudel, convertido en la noche de Navidad, de Nochebuena de 1886, que alrededor de 1880, cuando estaba en su apogeo la literatura naturalista, quien en Francia deseaba tener un puesto en las artes, las ciencias o la literatura, era antirreligioso, que todos los grandes hombres de aquel siglo que declinaba se distinguieron por su hostilidad contra la Iglesia. Si esto ocurría en torno a 1880, en torno a 1900, con el nacimiento del nuevo siglo, nos encontramos en Francia con un movimiento de renacimiento literario católico que se prolongará hasta las décadas de 1940. Cansada de la cultura dominante hasta ese momento, la generación de 1900, los nietos de Renan, vuelven su mirada al catolicismo. Así describe Maritain esta nueva generación de jóvenes. Llevaban en sí una angustia, que es el único producto serio de la cultura moderna, y una especie de desesperación activa, iluminada solamente, aunque sin fundamento aparente,
por la seguridad interior de que un día se les mostraría la verdad, de que tanta hambre tenían y sin la cual les era imposible aceptar la vida. Sosteníanlos débilmente una especie de moral estética, cuya idea de suicidio, tras el fracaso de algunas experiencias demasiado bellas para tener éxito, parecía ofrecer la única solución. Mientras tanto, gracias a Bersón, depuraban su espíritu de las peticiones científicas de que la Sorbona los había llenado, pero sin ignorar que la intuición bersoniana solo es un refugio demasiado inconsciente contra el nihilismo intelectual, lógicamente preparado por todas las filosofías modernas. Esta generación desarrolla una literatura que pretende volver a la verdadera cultura francesa, es decir, al catolicismo, contra el laicismo y contra la inevitable decadencia, fruto de los ideales de la Revolución, desarrolladas a partir de los años 1880 por los republicanos promotores de la laicización que culmina en la Ley de Separación de Iglesia y Estado en 1905. Quería reconstruir una sociedad guiada por la religión. La conversión en 1913 del nieto de Renan, Ernesto Sicari, oficial de artillería, originada por la lectura de San Juan de la Cruz, será vista como el desquite de la nueva generación respecto a la anterior positivista. Por fin, la sombra de Renan, el impostor que persiguió a Paul Gauguin durante toda su vida, desaparece. No debemos olvidar el renacimiento espiritual que se da en los primeros años del siglo XX al huracán de Gloria, la influencia que tuvo la difusión de la historia de un alma de Santa Teresa de Lisieux, cuya primera edición es de 1899. Lo sucedido entre 1897, muerte de Teresa, y 1925, fecha de su canonización, viene a desdecir la afirmación de Renan en su obra Estudios históricos. La santidad es un género de poesía que, como tantos otros, ya ha pasado. Habrá todavía santos canonizados por Roma, pero ya no los habrá canonizados por el pueblo. Teresa del Niño Jesús fue canonizada por Roma, pero antes lo fue por el pueblo, por los fieles de toda condición que no solo en Francia, sino por todo el mundo, buscaron su amparo y su protección. En 1947, en el Congreso Teológico celebrado en París con motivo del 50 aniversario de la muerte de Teresita, el padre Mario Eugenio afirma que en cada época histórica el Espíritu Santo suscita un guía, en el umbral del nuevo mundo que se anuncia más grande y poderoso que los precedentes. Dios ha escogido a Teresa del Niño Jesús para revelar y hacer amar al amor. Llama la atención la juventud de algunos de las santas o santos franceses de finales del siglo XIX y comienzos del XX. La joven vidente de Lourdes, Bernadette Soubirous, muerta en el 78, la más joven de todas, Teresa del Niño Jesús, muerta en el 97, Isabel de la Trinidad, muerta en 1906. En todas ellas destaca la llamada a la santificación de las obras de cada día, como lema característico en el fondo del pequeño camino de Teresa de Lisieux, quien insistía en amar a Jesús sobre todas las cosas, en salvar las almas para él, de modo que él fuera amado. La literatura contemporánea de Pío XI tiene una especial predilección por aquellos santos que, como San José o como Santa Teresa del Niño Jesús, habían unido a una vida sencilla y normal la fidelidad a su vocación. Al comienzo del siglo XX, a comparar las vidas de los santos escritas con las de otra época, impresiona la marcada tendencia a insistir menos en que la santidad consiste en éxtasis y dones extraordinarios, a separar en este orden de ideas con espíritu crítico más ilustrado y sagaz la historia de la leyenda, y a destacar y elevar al primer plano el elemento auténtico de la santidad, es decir, la fidelidad absoluta en la vida heroica, en la virtud heroica a la voluntad divina. Historia de un alma. Después de su muerte comienza la historia triunfal de Teresa de Lisieux, que la lleva a ser un personaje desconocido a ocupar un puesto entre los grandes de la historia. Cuando Teresa entra en el Carmelo de Lisieux, no faltaron religiosas que le negaron el voto para su admisión. El mismo capellán del monasterio la acepta por obedecer al señor obispo, diciendo a las monjas: celebraré que la comunidad no tenga más tarde que arrepentirse de haber recibido a tan joven postulante.
No encontramos en ella una vida brillante, de brillantes virtudes que excite la veneración inmediata de los hombres, ni una existencia marcada por manifestaciones sobrenaturales, ni fundó una familia religiosa, ni dirigió grandes obras apostólicas. No faltaron críticos que calificaron la piedad de Teresa de sensiblería, neurastenia, histerismo y nerviosidad. Vuestra Carmelita no es más que una tuberculosa, cuya enfermiza sensibilidad, exaltada por el ambiente monástico, impresionó una imaginación desbordada, desordenada, atormentada por la fiebre. ¿Qué es lo que sucede para que en muy pocos años la desconocida, la que no había hecho nada aparentemente reseñable, sea conocida por todo el mundo? La difusión en 2 años después de su muerte de un libro con una tirada de 2000 ejemplares de unas 500 páginas, juntando más o menos bien pues, los manuscritos o los escritos que había dejado Teresa de Lisieux. No vamos a entrar en ese momento en el debate si hay una o dos historias de un alma, unas o dos espiritualidades. Este libro, el que salió entonces, cuenta la historia de su alma. En esta primera edición de Historia de un alma no es la historia tal y como Teresa la escribe, tardaremos décadas en conocerla. Teresa había pedido a su hermana Paulina, la madre Inés, que hiciera los cambios que ella considerase oportuno. Y se ha dicho que en esta versión, donde se nos presenta una Teresa embellecida, la esencia de Teresa no se pierde. Y a través de ella es como Teresa llegó a las gentes, desatando la gran corriente de devoción, el huracán de gloria, que culminará en su canonización en 1925. No sé por qué hablan tanto de Sor Teresa. No hace nada notable. No se le ve en manera alguna practicar la virtud. Ni siquiera puede decirse que sea una buena religiosa. Se decía de ella. Después de su muerte, una religiosa en su monasterio decía: me pregunto, ¿qué es lo que nuestra madre podrá escribir de Sor Teresa del Niño Jesús? ¿Qué se va a decir la persona que ha vivido todo el tiempo mimada y que no ha adquirido la virtud como nosotros, a fuerza de lucha y de sufrimiento? Es dulce y buena, pero así es su natural. En vez de enviar una carta de edificación, y menos mal que no enviaron esta carta de edificación, que no hubo material para escribirla, la priora Madre Gonzala permitió a la Madre Inés reemitir la biografía de Sor Teresa, Historia de un alma, revisada por el padre Godofredo, prior de los Premonstratenses de Montañé, quien afirma en Historia de un alma. Y digo que menos mal que no tuvieron material para escribir una carta de edificación, porque a lo mejor hubiéramos tenido la carta de edificación y no hubiéramos tenido a Santa Teresita, porque sus escritos podrían haber dormido en la incidencia, ¿no? Bien, este libro, dice el padre Godofredo, es de los que se recomienda por sí solos, desde la primera hasta la última línea. Se respira una atmósfera celestial. Descubre que a través de Historia de un alma, Teresa ama todo lo que refleja la inmaterial hermosura de Dios. Ama en primer lugar a su familia, ama la hermosura natural, las flores, los pájaros, las gotas de rocío, la nieve, el sol, el cielo estrellado, el espacio inmenso. Ama a los pecadores, verdaderos hijos pródigos del Padre Celestial. Ama a Juana de Arco, la libertadora de la patria. Ama a la Virgen Inmaculada y por encima de todo, ama con amor puro a Jesús, su inmortal esposo. Y reconoce que Historia de un alma encierra una teología rara vez observada en grado tan elevado, aun en los más hermosos libros espirituales. Leyéndola no podemos menos de recordar la vida de Santa Teresa escrita por ella misma. El mismo tono, el mismo acento de sencillez y a veces la misma profundidad. Encuentra y admira en el relato de Teresa del Niño Jesús candor de niño, exquisita ingenuidad, unida a extraordinaria madurez de juicio, perfección de pensamiento y con frecuencia de estilo que encanta la mente y va en derechura del corazón. La edición que apareció el 30 de septiembre de 1998 tuvo una tirada de 2000 ejemplares. Para la madre fue prologada la edición por la Madre Gonzaga, la priora, donde nos dice que las memorias de esta Carmelita a los hombres de gusto fatigoso por las complicaciones y refinamiento de la literatura contemporánea, pues hallarán en ella un
aun considerada solamente por el lado del goce artístico e intelectual, un calmante delicioso y un ambiente saludable en el cual todo respira inocencia, suavidad y candor. Para la Madre Gonzaga, lo que caracteriza a la santidad de Teresa de Jesús es la sencillez del niño en su trato con Dios. Se hace chiquita ante el Divino Maestro. Le habla, le escucha, le sirve con la familiaridad y prontitud de un niño dócil y amante. No le suelta, confía enteramente en él, le profesa aquella confianza ciega y sin límites propia de los pequeños con los muy grandes. El libro, que hace las veces de carta de dedicación, fue enviado a todos los carmelos de Francia, así como a varias personalidades eclesiásticas. A pesar de la poca confianza de las monjas de Lisieux de despachar tanto libro, la edición se agotó rápidamente, lo que provocará sucesivas reediciones: 1899 con 4.000 ejemplares, 1900 con 6.901, en 1902 se traduce al italiano, se traduce al holandés, al alemán, al portugués, al español, al japonés, al ruso, esto en 1905. En el 1907 eran 100.000 ejemplares los editados, en 1915 se llega a los 211.115. Desde 1898 hasta 1941 se publicaron 810.937 ejemplares de Historia de un alma. En cuanto a su traducción, en 1917 se había hecho ya 35 versiones a otras lenguas. La reacción que produjo Historia de un alma fue muy positiva. Su lectura lleva a afirmar que Teresa del Niño Jesús es una santa para los nuevos tiempos, en cuanto ha mostrado el camino que conduce al amor, camino estrecho a la paz que sublime, el cual, lejos de espantar, anima y atrae. Para Monseñor Jourdan de la Passarière, obispo auxiliar de Rouen, no es difícil advertir la semejanza que existe entre esta niña y Santa Teresa de Jesús. Esto lo dicen bastantes de los que se dirigen después a las carmelitas de Lisieux. La llamada del apostolado prende en aquel corazón de 15 años y lo consume. No quiere vivir sino para la Iglesia, respirar y sufrir, sino por ella, y en particular, signo característico de Santa Teresa y de sus hijas, por la santificación de los sacerdotes. Don Esteban, abad de la gran trapa de Mortans, reconoce que en la Historia de un alma hay una espiritualidad dulce, viva, práctica, atractiva, envidiable, que hace amar y entender las palabras de Jesús. Mi yugo es suave y mi carga es ligera. Ángel Ledoré, su periodo de Jesuita, reconoce en la Historia de un alma que tiene ciertos puntos de contacto con la santa fundadora Teresa de Jesús. Muestra la virtud sin aceites ni rebuscamiento, mas a pesar de ello, llena de atractivos. El cardenal Carlos Salotti, promotor de la fe, en la Congregación del Santo Oficio, para quien basta un libro para dar a un autor fama perdurable, Historia de un alma, hace de Teresa de Lisieux un autor de fama, y de ella afirma que la humilde carmelita allana los muros que separan el mundo del claustro, e invita a amar y bendecir estos retiros monásticos, fortalezas defensivas para la humanidad atormentada. Y define a Teresa del Niño Jesús como la más dulce, la más simpática de los santos que a fines del siglo XIX ha brillado en el cielo de Francia. El futuro cardenal arzobispo de París también fue obispo de Vallée-Lisieux, el cardenal Surja, en la década de 1920, dice que Teresa de Jesús, o Teresa del Niño Jesús, es una copia viva de Jesucristo, auténtica poesía del cristianismo en la doctrina y en la vida, encarnación del cristianismo con todos los encantos de la naturaleza y de la gracia, verdadera obra de arte de la santidad. Se ha dicho que el éxito de la difusión de Historia de un alma se debió al ingenio de las hermanas Martín, expertas en poner en relieve el valor de su hermana. Fue la hermana Inés de Jesús de quien partió la idea de enviar el libro como carta de dedicación. ¡Qué lío se nos ha venido encima! Dios mío, nunca habría podido sospechar ni la centésima parte de esta conmoción universal cuando arrojé tímidamente la primera chispa en 1998. Estos datos nos muestran que se quería cumplir con el deseo de Teresa del Niño Jesús cuando antes de morir decía: soy Inés de Jesús. Será necesario publicar el manuscrito sin tardanza, después de mi muerte. Si tardáis, el demonio os tenderá mi trabajo
para impedir esa publicación importantísima, sin embargo. En 1945, la Biblioteca Nacional de París, 1995, la Biblioteca Nacional de París editó una obra que lleva por título Los más hermosos manuscritos y diarios íntimos en lengua francesa. En ellos figuran 70 personajes célebres, Abelardo, Pascal, Guillaume, Constant, Chateaubriand, así hasta 70. El único santo canonizado que figura es Teresa del Niño Jesús. El padre Victoriano Larrañaga, jesuita, hace un elenco de 80 obras más notables que integran la literatura autobiográfica universal, desde San Pablo a García Morente, y destaca 4 solamente como las joyas, las obras maestras de ese género, que son las Confesiones de San Agustín, la vida de Teresa de Ávila, la autobiografía de San Ignacio de Loyola y la historia de un alma de Santa Teresita. Podemos decir que fue la voz del pueblo la que canonizó a Teresa, y no solo en Francia, sino en Canadá, en Inglaterra, en los países de misión, llevado por ese rumor del pueblo. El cardenal Vico, prefecto de la Sagrada Congregación de Ritos, llegó a decir: tenemos que apresurarnos en glorificar a la pequeña Teresa si no queremos que la voz del pueblo se nos adelante. El obispo de Bayeux, primero con reserva, después, animado por el rumor popular, inició el proceso que llevará a Teresa a ser inscrita en el canon de los santos. ¿Qué es lo que llama la atención de Teresa del Niño Jesús? Unos han visto en su espiritualidad un evangelio viviente, otros destacan en ella una consagración como víctima del amor misericordioso. Para otros, lo importante de la Santa de Lisieux es su relación filial con el Padre Celestial, y no falta quien destaca en ella el profundo y delicado sentido de su vida de humildad. Todas estas dimensiones no son más que un aspecto parcial de una misma misión. Su misión, en última instancia, se identifica con su vocación de carmelita, tal y como se desprende de la respuesta que dio Teresa al obispo acerca del móvil que la llevó al Carmelo. Para eso ingresé en el Carmelo, como tengo declarado en el examen solemne que precedía mi profesión religiosa. He venido para salvar las almas y, sobre todo, para orar por los sacerdotes. Los intelectuales que se han acercado a ella, Teresa de Lisieux, no han dejado de reconocer que en Teresa hay un arte extraordinario. Bernanos, que es muy crítico contra lo que él denomina un Lisieux simoniaco, una Teresa vendida por sus hermanas, pero al mismo tiempo se vio fascinado por Teresa del Niño Jesús, tal como llega a él por la historia de un alma, reconoce que en la pequeña Teresa la fuerza reside en la debilidad del niño, en la perseverancia de la mirada primera, la del niño que reconoce el ser en el amor, en Dios, y que no se aparta nunca de esa luz, a pesar de todas las tinieblas más densas que llegan a ocupar todo el espacio. Para Bernanos, la sencillez de la infancia, tal y como se encuentra en Teresa, es el único modo de aceptar la sencillez de Dios. Padre Petitó, dominico, dice que Santa Teresa de Lisieux, como Charles de Foucault, es testigo del Cristo vivo, señalando a principios del siglo XX la respuesta cristiana al programa de los escritores de la generación de 1880 que con Renan a la cabeza habían disociado el Cristo de la fe del Cristo histórico. Alberto Villegas, escritor peruano, diplomático también boliviano, diplomático en París en los años de la canonización de Sor Teresa, en Sombras de Mujer, dice que la doctrina de Teresa de Lisieux fue la del amor, un amor anclado en la tierra, amor santo sin visiones delirantes ni agobamientos. La novedad de Teresa se expresa en las cualidades y caracteres negativos de su espiritualidad, que principalmente fueron la ausencia de una tesis violenta y de mortificaciones excepcionales, la ausencia de un método discursivo y riguroso en la meditación y la oración, la ausencia de fenómenos extraordinarios, visiones o éxtasis, la ausencia de obras exteriores múltiples. También se caracteriza por el retorno a la palabra de Dios y la prioridad a las virtudes teologales en la vida cotidiana, la concepción de la Iglesia como cuerpo de Cristo, la misión universal, la llamada a la santidad de todos los bautizados, la atención fraterna hacia los que tienen otras creencias o de los que simplemente no creen, su
su concepción dinámica del cielo, su pedagogía de la caridad fraterna, su deseo de comunión diaria. Y el carmelita Tito Bradman afirma que desde el pequeño convento de Lisieux, Teresa ha predicado su caminito, barriendo los pasillos, lavando platos, haciendo la limpieza de la capilla y trabajando en el jardín, asistiendo a las enfermas y ayudando a las necesitadas, estudiando cuando llega el tiempo y leyendo lo que la mente necesita para su propio desarrollo. Para Tito Bradman, Teresa del Niño Jesús ha conquistado el mundo con esa concepción carmelitana de la vida interior descrita en Historia de un alma, esa concepción de la vida que se basa en la práctica de la presencia de Dios, su amor a Dios para permanecer en el amor a Dios, su humildad y sencillez, su idea de ser nada delante de Dios, el sentido de pequeñez, la conciencia de no haber sido llamada a llevar a cabo obras grandes ni a dar que hablar de sí misma, la confianza en Dios, la importancia de las cosas pequeñas, su conformidad con la voluntad de Dios, se siente absolutamente en las manos de Dios y abandona su voluntad a la providencia divina. Teresa de Lisieux, la taumaturga más grande de los tiempos modernos. Durante la Gran Guerra, Teresa no está ni beatificada, no es ni canonizada, pues durante la Gran Guerra, 14-18, sin haber sido aún beatificada, Teresa del Niño Jesús fue de las más invocadas. Nuestra Señora, la Virgen María, Sagrado Corazón, San Miguel, patrón de Francia y vencedor de Lucifer, y Juana de Arco, heroína nacional, son a quien los soldados rezan y se encomiendan durante la guerra. La sepultura de Teresa del Niño Jesús en el cementerio de Lisieux se convirtió en un lugar de peregrinación para los soldados que se encomendaban a ella. En la difusión y arraigo de la devoción a Santa Teresita juega un papel fundamental la invocación que de ella se hace como santa soberana. Esa invocación se apoya en los milagros, la lluvia de rosas, que tras su muerte le atribuyeron. De hecho, se la considera la taumaturga más grande de los tiempos modernos. Un milagro se le atribuye en 1899, 3 en el año 2, 7 en el año 3, 5 en el año 5, 12 en el año 6, 11 en el 7, 21 en el 8, 77 en el 9, 23 en los primeros meses de 1910. En las trincheras de la Primera Guerra Mundial, los soldados quieren tener consigo una imagen, una reliquia de Teresita. Los capellanes distribuyen folletos que narran su vida y resumen su mensaje. Parece que Sor Teresa tenía una predilección especial por los soldados a quienes cuidaba con su protección. Unos afirman haberla visto en las trincheras, otros en el campo de batalla, y todos fueron alentados por sus apariciones. Muchos escaparon de la muerte segura. En agradecimiento, el ejército envió como testimonio de reconocimiento 14 cruces de la Legión de Honor y 33 cruces de guerra. A lo largo de la Gran Guerra, el Carmelo de Lisieux recibió miles de cartas, acompañadas de balas, metrallas, trozos de obús y medallas transformadas en esboto. Desde la preguerra y el periodo convulso 14-18 hasta la segunda mitad de la década de los 20, Teresa del Niño Jesús es una santa contemporánea de aquellos que la invocan. Es la santa de nuestro tiempo. Los soldados la tenían por amiga, confidente, santa, hermana. La amamos, la veneramos, la imploramos. Reconocían que la debían la gracia de una buena muerte, de su protección en el campo de batalla, de su vuelta a la fe, de una comprensión sincera de la vida cristiana. En el año 1916, el oficial Pierre Mestre, laico próximo al Carmelo, que había descubierto Historia de un alma siendo niño en Lisieux, lleva a cabo la iniciativa de enviar al Papa Benedicto XV las peticiones de decenas de soldados pidiendo la canonización de Teresa del Niño Jesús, nuestra querida protectora. Los testimonios enviados son una prueba de la santidad de Teresa de Jesús por parte de los que se acogen a su protección. Auguste Cousinard, un soldado de infantería, afirma en noviembre de 1914: me había alejado de la iglesia desde mi primera comunión. Sin embargo, acepté llevar una reliquia y una imagen de la hermanita, y cada vez que en combate me encontraba en peligro, instintivamente la llamaba en mi ayuda, y quiero señalar que siempre me protegió a mí y a mis camaradas, porque jamás vi a ninguno de ellos muerto o herido cerca de mí. También es un motivo recurrente en estos relatos el uso del retrato o reliquia de Teresita como elemento que desvía o detiene una bala, el detente.
Muchos soldados llevan consigo imágenes o bolsitas de recuerdos confeccionados por el Carmelo de Lisieux y enviadas al frente por millares. Hasta 200.000 soldados de toda nacionalidad llevan en sus carteras una estampa o un recuerdo de Teresita. Muchos testifican haberla visto en el campo de batalla y miles de ellos acudirán al cementerio de Lisieux a dejar sus armas o sus cruces como votos ante el sepulcro de Teresita. Entre 1898 y 1925 se distribuyeron cerca de 30 millones de estampas con el retrato de Teresita y 17 millones de reliquias. Hasta aquí Santa Teresa, una santa taumaturga, ¿no? Entonces, una prueba de cómo la devoción caló hondo en el pueblo sencillo que la invocaba y buscaba su protección. A partir de su canonización en 1925, pero sobre todo en la década de 1930, es cuando se descubre y se profundiza en la envergadura doctrinal de la pequeña Carmelita, llegando en 1932 a que el jesuita Gustavo de Lupoix proponga declarar a Santa Teresa del Niño Jesús doctora de la Iglesia. El padre Mario Eugenio, desde el inicio de su apostolado, en el otoño de 1925, con la predicación de sendos trigos, en Amiens y Rhodes, coincidiendo con la canonización de Santa Teresita, va a trabajar por sacar a Teresita del estrecho marco de los milagros, de la taumaturgia, en el que la devoción popular la tenía metida. La dedicación del padre Mario Eugenio a Santa Teresita, de cuya doctrina afirma que tiene un carácter evidentemente carmelitano, pero a la vez es adaptable a los tiempos presentes, le llevó a convertirse en un especialista de la glorificación de la pequeña santa. Para el padre Mario Eugenio, la grandeza de la Santa de Lisieux, a la que considera una de las mayores maestras espirituales de todos los tiempos, a la altura de San Benito y Santa Teresa, está en su doctrina. La pequeña Carmelita es la realización moderna del espíritu del Carmelo y de la doctrina espiritual de sus reformadores. De hecho, a lo largo de su vida, el padre Mario Eugenio va a consagrar su apostolado a la predicación y de la escritura, a demostrar la originalidad de su amiga de la infancia, como gusta llamarla, desde 1908, cuando con 13 años de edad leyó la obra La lluvia de rosas, haciendo ver que aunque no nos aporta conclusiones teológicas nuevas y no se le puede encerrar en una escuela clásica, está a la altura de los grandes espirituales de todos los tiempos. Para el padre Mario Eugenio, a Santa Teresa del Niño Jesús hay que estudiarla en sí misma, llegando a establecer un sistema de pensamiento propio a través del cual descubrir que ella, que se ha acercado a la verdad sin prejuicios, tiene por misión revelar a las almas al Dios amor, haciéndolas volver a la pureza y a la integridad de la doctrina evangélica, y enseñando el camino de la infancia espiritual, el camino de la confianza y abandono total. Bien, Lisieux, el segundo Lourdes. Las rosas de Teresa en las manos de los soldados, entregados a su devoción, son un signo del amor y la devoción a la Santa de Lisieux. El retrato de Teresita, realizado por su hermana Celine, a partir de una fotografía tomada por ella misma, adorna muchas de las publicaciones sobre Teresa durante la Primera Guerra Mundial. Incluso la original del convento aparece enmarcada en una fotografía de un escuadrón de caballería años después de la contienda bélica. Como vemos, la devoción a Teresa de Jesús, del Niño Jesús, se manifiesta desde la propagación de un libro, Historia de un alma, a la multiplicación de su imagen, a la difusión de sus lluvias de rosas. Devoción que no solo caló en el imaginario nacionalista francés de la primera década del siglo XX, en especial durante la guerra entre el XIV y el XVIII, sino por toda Europa, por todo el mundo. Hubo incluso soldados austriacos que estaban en la otra trinchera, que escriben también agradeciendo la protección de Teresita del Niño Jesús. Muchos devotos de Teresa del Niño Jesús, como le sucedió al anglo-católico John Vermont, necesitaban el contacto con sus reliquias terrenas, con los lugares en que ella vivió, no como un mero sentimentalismo, sino como prueba de que aquella alma santa era también muy humana como nosotros y de nuestros mismos días. Cuando las vi, reconocí que los días de la santidad heroica
no habían pasado, pues tenían de mis ojos un milagro de gracia sobrenatural. La lectura de Historia de un alma a muchos les hacía sentir que aquella santa no era de este mundo, pero en Lisieux, donde se encontraban con la casa donde ella había vivido, los juguetes con que había jugado, las cosas que había usado y traído, las mismas calles por donde había pasado, le hacía presente a Teresa del Niño Jesús como una santa contemporánea, muy humana, pero sobre todo que todo lo que había leído en la Historia de un alma había sucedido en un tiempo, como afirma Jones Vernon, en el tiempo de mi vida misma. Con motivo de la canonización de Teresa, el cardenal arzobispo Bernstein Burner afirma que Lisieux, a quien apoda segundo Lourdes, gracias a Teresita, es en Inglaterra tan célebre como París. En la década de 1920, el peregrinaje a la ciudad normanda aumenta y permitió la emergencia de un mercado de souvenirs o recuerdos de la visita y de la santa, como cartas postales, fotografías, incluso un licor denominado Tereseta y un bus de Santa Teresa. Eso pasa siempre en los lugares de peregrinación. Hay que comer y hay que beber. La devoción a Teresa del Niño Jesús, el huracán de gloria, en frase de Pío XI, atrajo a miles de peregrinos a Lisieux. En 1923, año de su beatificación, llegaban a Lisieux 300.000 peregrinos de todas las regiones del mundo. 80.000 personas llegaron a Lisieux el 26 de marzo para acompañar el traslado de los restos de Teresa del Niño Jesús desde el cementerio al Carmelo. En el año 28, en la iglesia conventual de las Carmelitas de Lisieux se celebraban 500 misas más que el año anterior, y el número de comuniones le sobrepasó en 10.000, sucediéndose los sacerdotes sin interrupción en el confesionario y en los altares hasta decirse 75, incluso 100 misas cada día. Acudieron 319 peregrinaciones oficiales frente a las 229 de 1927. En los meses de agosto y septiembre llegaron continuamente trenes de peregrinación. La diócesis del norte organizó en 5 años 25 peregrinaciones. En 1929 aumentaron otras 500 las misas y en el año en 20.000 las comuniones. Se ha llegado a establecer el número de peregrinos en unos 60.000, teniendo en cuenta que la cifra de comuniones no indica sino un tercio de los peregrinos. En 1932 se celebró en Lisieux, del 26 de junio al 3 de julio, una semana teresiana, con motivo de la inauguración de la cripta de la basílica. Los anales anotaban la asistencia de 2 nuncios apostólicos, 4 cardenales, 14 arzobispos, 37 obispos, 1.000 sacerdotes y más de 30.000 peregrinos internacionales. No menos de 200.000 fieles concurrieron a la inauguración de la basílica en julio del 37. Bien, esto prueba también de cómo realmente la devoción seguía en auge. La niña querida del mundo. No se puede entender la primera mitad del siglo XX desde el punto de vista religioso sin los grandes conversos. Todos aquellos que desde distintas posiciones, la increencia, el agnosticismo, la pertenencia a otras confesiones religiosas fundamentalmente cristianas, dan un paso hacia la Iglesia Católica, donde creen encontrarse con los grandes valores de belleza, bondad, trascendencia y, en último término, con el Cristo vivo. En este sentido, debemos señalar la influencia que tienen los místicos carmelitas Teresa y Juan de la Cruz en la evolución espiritual de personajes europeos como Gilbert Keith, Chesterton, Jacques Maritain. La mística castellana, a través de Teresa y de San Juan de la Cruz, concita a todos estos protagonistas, porque la cultura francesa del primer tercio del siglo XX, además de los valores religiosos y de los valores de carácter histórico, pone en primer término la vertiente literaria y artística de los 2 santos del Carmelo. Se considera que el Carmelo, en la línea de Teresa de Jesús, la gran Teresa, sigue brillando en los comienzos del siglo XX, en la figura de Teresa del Niño Jesús, la pequeña Teresa. Para Maurice Lagarde, nuestra época es teresiana, y desde su visión nacionalista considera a la santa adversaria del protestantismo, al que identifica con el nacionalismo alemán, cuya bancarrota definitiva se vive con la derrota alemana en la Gran Guerra. La recia espiritualidad teresiana de Isabel de Ser, alimentada en las lecturas de las obras de Teresa de Jesús, su santa predilecta, fue sin duda factor fundamental en su vuelta a la vida cristiana, la que había abandonado en 1890
97. La vida cristiana es grande, hermosa y llena de gozo. Años más tarde, y tras de leer su diario, logrará la conversión de su esposo, el médico y líder del movimiento anticlerical y ateo francés. Con el tiempo se ordenará sacerdote dominico en el año 1923. Notable es el caso del reverendo Alexander Granz de Edimburgo, ministro presbiteriano, quien, no contento con abrazar la fe católica, después de haber leído la historia de un alma, abandona Escocia y se fue a vivir a la casa en que naciera Teresa del Niño Jesús en Alençon para recibir allí a los peregrinos. Ante la imagen de la dulce Santa Carmelita se postró también el escéptico escritor francés y director del periódico Paris Midi, Maurice de Baref. Teresa del Niño Jesús, como afirma el Papa Pío XI, se convierte en la niña querida del mundo. El sacerdote y teólogo Andrés Combes piensa que Teresa del Niño Jesús, Teresa, ha llevado a cabo una de las más grandes revoluciones que el Espíritu Santo ha desatado en la evolución de la humanidad, revolución silenciosa y escondida, cuyos frutos son incontables. El padre Moline, teólogo dominico, considera que hay que esperar hasta Teresa del Niño Jesús para volver a encontrarnos con un movimiento espiritual a escala planetaria, cuya amplitud iguala las dimensiones del Evangelio. El padre Congar ve en Teresa y en Carlos de Foucault uno de los faros de la mano de Dios, que la mano de Dios ha encendido los umbrales de la era atómica. Todos llegan a la conclusión, después de leer Historia de un alma, que Teresa de Lisieux, en medio de una espiritualidad marcada por los residuos del jansenismo, por todos los residuos de religiosos, políticos, sociales, de la reparación y la inmolación, donde se corría el riesgo de reducir la imagen de Dios a la de un severo juez, redescubre el Evangelio y con él que Dios es Padre, el Padre de Jesús, que nos ha dado a su Hijo, que vino en busca de los pecadores, de los pobres, de los pequeños, y con este descubrimiento de Dios como Padre, también en la confianza que vence el miedo como medio de relacionarnos con Él. Teresa del Niño Jesús habla de confianza, de abandono, de fidelidad a las pequeñas cosas. Su espiritualidad es una espiritualidad sencilla, acomodada a la generalidad y a las almas modestas. Todos ven en Teresa de Lisieux una santa cercana. Es la pequeña Teresa, como se dirigen a ella los franceses, la pequeña Flor de los ingleses, la Teresina de los portugueses, Teresita para los hispanoparlantes, la Flor de Lisieux de Tito Bradma, una santa cercana que hace realidad lo que ella misma afirmaba. Quiero pasar mi cielo haciendo el bien en la tierra. No quiero descansar mientras haya almas que salvar. Pero cuando el ángel haya dicho, se acabó el tiempo, entonces descansaré. Teresa del Niño Jesús ayuda, por tanto, a vivir un cristianismo poco nada dogmático, ni rigorista, como podrían ser los residuos del jansenismo, que llaman residuos o fantasmas a esas alturas del siglo XIX-XX, o de la reparación. Una reflexión nada moralista ayuda a vivir la realidad fundamental del Evangelio, el hecho de haber recibido realmente un espíritu de hijos de adopción que nos hace clamar Abba Padre. La vida de Teresa de Jesús manifiesta que nada puede separar a los hombres del amor misericordioso y que la vida cotidiana, la vida ordinaria, es el espacio donde se graba la santidad.